Buen día, mi nombre es María José Benítez García. Estudio en la licenciatura en Contaduría Virtual en la Universidad Estatal de Sonora. El día de hoy les voy a presentar esta exposición de metodología de la auditoría administrativa. La metodología de la auditoría administrativa tiene el propósito de servir como marco de actuación para que las acciones en sus diferentes fases de ejecución se conduzcan en forma programada y sistemática. Para ordenar, agilizar e imprimir coherencia en su trabajo, el auditor tiene que hacerlo en lo que se denomina papeles de trabajo, que no son otra cosa más que los registros en donde se escriben las técnicas y procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones a las que se llega. Estos papeles proporcionan el soporte principal que en su momento el auditor incorporará en su informe, ya que incluyen observaciones, hechos y argumentos para respaldar. Además, apoyan la ejecución y supervisión del trabajo. Deben estos formularse con claridad y exactitud, considerando los datos referentes al análisis, comprobación, opinión y conclusiones sobre los hechos, transacciones o situaciones detectadas. También deben indicar las desviaciones que se presentan respecto de los criterios, normas o previsiones de presupuesto, en la medida en que esta información respalde la evidencia, la cual valida las observaciones, conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe de auditoría. El auditor debe preparar y conservar los papeles de trabajo, cuya forma y contenido dependen de las condiciones de aplicación de la auditoría, ya que son el testimonio que registra el trabajo efectuado y el respaldo de sus juicios y conclusiones. ¿Qué deben de contener los papeles de trabajo? La identificación de la auditoría, el proyecto de la auditoría, los índices, cuestionarios, resúmenes, cédulas, todas las observaciones obtenidas en la auditoría, los ajustes realizados durante su ejecución, los lineamientos y los reportes de posibles irregularidades. Para homogeneizar su presentación y contenido y facilitar el acceso a la consulta, los papeles no deben sobrecargarse con referencias muy operativas, sino conseguir los tópicos relevantes, realmente un resumen. Asimismo, son un elemento probatorio de que la evidencia obtenida, los procedimientos y técnicas empleados son suficientes y competentes. En caso de que se abra un proceso de investigación, se podrá obligar al auditor a suspender o posponer la auditoría para no interferir con él en tanto no se aclaren las circunstancias que originaron. Después continúan las propuestas. Las propuestas es la implementación de recomendaciones que constituye uno de los aspectos claves para afectar en forma efectiva a la organización, ya que representa el momento de transformar las propuestas en acciones específicas para cumplir con el propósito de la auditoría. Esta se realiza en 3 fases, que la primera es la preparación del programa, que aquí determina actividades que deben de efectuarse, establecen el tiempo, estiman requerimientos de personal, instalaciones, mobiliario y equipo, delimitan claramente responsabilidades del personal. La número 2 es la integración de recursos. Una vez ya estructurado el programa de implementación, deben reunirse los recursos para ponerlo en marcha. Después debe desarrollarse toda la base documental para fundamentar la técnica y normativamente la implementación. Y en su caso, el acondicionamiento físico de las instalaciones. Ya por último, de acuerdo con los requerimientos de la auditoría y el programa de implementación, se lleva a cabo la selección y la capacitación del personal que va a elaborar la auditoría. Ejecución del programa, que esta es la número 3. Cumplidos los pasos anteriores, se procede a implementar las recomendaciones mediante el empleo del método seleccionado y la realización de las actividades programadas. Es necesario que el personal participe en el proceso y reciba la información oportuna para interactuar en condiciones óptimas. En forma simultánea, se tiene que dar seguimiento y la evaluación de los avances que se hayan realizado. Después continuamos con el informe. Una vez que el informe ya haya quedado debidamente estructurado, el responsable de la auditoría deberá convocar al grupo auditor para efectuarse una revisión del contenido. En caso de que se detecte algún aspecto susceptible, se deben de realizar ajustes necesarios. El informe aprobado se hará del conocimiento del titular de la organización, del órgano de gobierno, el órgano de control interno, los niveles directivos, los mandos medios y nivel operatorio, los grupos de afiliación corporativos o sectoriales y la dependencia globalizadora, que en este caso pues serían para instituciones públicas solamente. De acuerdo con las normas de funcionamiento,
los convenios de coordinación, convención sectorial, enfoque estratégico y las relaciones con el entorno, el informe se puede hacer extensivo a las instituciones con las que interactúa la organización o a los grupos de interés, clientes o proveedores, con el objetivo de fortalecer o reconsiderar los criterios para desarrollar el trabajo en conjunto. Después de eso continúa el seguimiento. Después de seleccionar y presentar la alternativa del tipo de informe congruente con las prioridades definidas y habiendo de identificar los aspectos operativos y lineamientos generales para preparar la propuesta de implementación, debemos concentrarnos en el seguimiento. En esta etapa, las observaciones que se producen como resultado de la auditoría deben sujetarse a un estricto seguimiento, ya que no solo se orientan a corregir las fallas detectadas, sino también para evitar la recurrencia. En este sentido, el seguimiento no se limita a determinar observaciones o deficiencias, sino a aportar elementos de crecimiento para la organización, lo que hace posible que verifiquemos que las acciones propuestas como resultado de las observaciones se lleven a la práctica en términos y fechas establecidas. Esto con los responsables de área, función, proceso, programa, equipo o proyecto revisado a fin de alcanzar los resultados esperados. Facilitar también al titular de la organización la toma de decisiones. Constatar las acciones que se llevaron a cabo para implementar las recomendaciones. Al finalizar la revisión, rendir un nuevo informe referente al grado y forma de cómo se atendieron. Aquí, como una reflexión para mí, el proceso de auditoría permite apreciar a la organización en su conjunto, partiendo de un análisis sistemático, riguroso, objetivo e integral de sus funciones administrativas, para poder determinar los ajustes o reformas que deben de hacerse dentro de un contexto estructural y con relación a las perspectivas de trabajo presentes y las futuras. Todo aquello derivado de una actitud reflexiva y crítica por parte de los integrantes, como vía para reconocer la realidad y poder transformarla en una respuesta a las necesidades y requerimientos del entorno. Realmente, pues que los integrantes también se incluyan de acuerdo al proceso para poder mejorar realmente la empresa y llegar a los objetivos deseados. Esta es mi exposición y muchas gracias.